a compartir. Hola, ¿cómo están? Bonita tarde, tarde lluviosa, bendecida agüita que ya hacía falta. Y pues el día de hoy, como se los dije, estamos de nueva cuenta en Charlando con Jani López. Gracias por acompañarme. Les invito de verdad a que compartan, a que se sumen a esta charla tan bonita, porque ahorita les voy a presentar al invitado que tengo en esta ocasión. Así que por favor, quienes vayan llegando, se los agradezco mucho, quédense conmigo. Vayan compartiendo, compártanlo en los grupos, compártanlo en su perfil. Yo voy a hacer lo mío. La verdad que esta tarde está bien agradable, así como para un cafecito, como para no ir a chambear, todos aquellos que chambean por la tarde, pues esperemos que todo finalice súper bien y súper bonito, porque pues de repente a uno como que con la lluvia, como que ya no te dan ganas de regresar, como que a veces dices, pues déjame tiro poquito la flojerilla, pero lo que sí es realidad es que los quiero invitar a que se queden conmigo. Yo voy a agarrar aquí mi teléfono y voy a empezar a compartir porque esto es bien importante para que lleguemos a más personas, para que gente que no nos ve vea el contenido, para que los que no anden como que despiertillos sepan que ya estamos en vivo, que ya estamos transmitiendo y que les reitero la invitación de verdad a que se queden conmigo en Charlando con Jani López porque tenemos un invitadazo de lujo, y lo digo de lujo porque de verdad es un hombre que pues, le ha puesto mucho empeño no solamente a su trabajo, a la vida, a tantas cosas que de verdad quiero que conozcan y que sepan un poquito de él, porque de repente pues ustedes saben que habemos personas a las que nos gusta ir como que muy, ¿cómo se los puedo decir? Como muy por debajito, hombre, a veces no nos gusta andar diciendo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, pero creo que es bien importante contar las experiencias y más cuando son historias de éxito, porque hay gente a lo mejor que nos ve y que nos escucha que probablemente pues tiene ¿cómo les puedo explicar? Una inquietud, a lo mejor quiere hacer algo, pero cree que no lo va a poder, que no tiene los medios, que no tiene las herramientas, y la realidad es que no. Mi Gaby hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos para Lau Vega, mil gracias por conectarte. Mi Lau Vega, mil gracias, hermosa. Compártanme, por favor, la transmisión y ahora sí, llegó el momento de platicarles del invitado del día de hoy. Es un hombre guapísimo. Eso lo dejamos para luego. No, la verdad que es un periodista que tengo el gusto de compartir mi vida con él, pero que aparte es un periodista que ha andado por gran parte de la República Mexicana gracias a su trabajo. Aparte de ser periodista, pues fungió como camarógrafo en Televisa Chapultepec por 7 años aproximadamente, donde obviamente se desempeñó en otro rubro, en otras empresas, pero que no fue absolutamente nada sencillo ni fácil. La verdad que hoy quiero que venga y se integre aquí conmigo a Charlando con Jani López para que lo conozcan y para que conozcan que con hambre pues se logran los sueños. Bienvenido Vicente Rodríguez Méndez. Eso. Muchas gracias, qué presentación. Muchas gracias. Mira, gracias por invitarme. No, para mí es de verdad un placer, Vicente, que hayas querido venir y que quieras compartir con todas las personas que nos ven y que de verdad espero se estén conectando y estén compartiendo pues tu experiencia de vida, porque en ocasiones creemos que no se puede, que no tenemos los medios, que ocupamos más dinero, que ocupamos más inteligencia, que bueno, nos autosaboteamos tremendamente. Pero antes de entrar de lleno, quiero que me platiques un poquito porque el tema está fuerte, o sea, con hambre se logran los sueños, se logran las metas. Para empezar, cuéntanos un poquito cómo se define Vicente Rodríguez Méndez. ¿Cómo me defino? Ya lo que platicabas, por ejemplo, un tema muy fuerte con hambre. Pues me defino como alguien que lucha, muy terco, soy muy terco, con muchos miedos, sí, pero me gana la terquedad. Y soy muy, muy terco. Y cuando algo me propongo, lucho por lograrlo. Pero tengo muchos miedos, como la gente de repente, si no lo logro, tengo muchos miedos. Pero yo creo que
Me gana la terquedad. Te gana la terquedad. Vicente, ¿de dónde eres originario? Soy originario de la Unión de Guadalupe, una comunidad del municipio de Numarán, una comunidad chiquita, casi, pues yo creo 100% migrante. Hay poca gente ahí que siembra. La mayoría se tuvo que ir desde una pues temprana edad, desde muy jóvenes, a Estados Unidos. Así pasó en mi familia. Mi papá era migrante y mis hermanos, pues desde que llegaban a los 13, 14, 15 años cuando mucho, ya su sueño máximo era irse para Estados Unidos. Entonces, de ahí soy, de esa bonita comunidad, a la cual quiero mucho, y les mando saludos a todos, hasta la Unión de Guadalupe. Así es. ¿Cómo fue la niñez de Vicente? Híjole, yo creo esa niñez me marcó mucho porque tengo bonitos recuerdos. Tengo recuerdos de mucha, ¿cómo te puedo decir? De muchas necesidades, pero los he atesorado, todas esas necesidades, porque esas necesidades me han hecho la persona que soy, muy fuerte. Me considero alguien fuerte, que él solo se echa porras, que se para de repente a lo mejor en un espejo y mientras toda la gente no cree en él solo se echa porras para salir adelante. Entonces, esas vivencias que tuve de chico, de muchas carencias, pues me hicieron ser fuerte. ¿Cómo fue mi niñez? Con muchas carencias. Repito, a lo mejor soy como reiterativo en ese asunto, pero muchas carencias. Y yo me acuerdo, por ejemplo, una barrita de esas de las que venden en la tienda. Pues éramos varios hermanos, entonces uno de mis hermanos trabajaba en las granjas de puercos ahí en la loma. Y mi mamá aseguraba pues todo lo que las tortillas, que la comida, ¿no? Y quedaba ya poquito dinero y ya decía, pues esto les toca, ¿no? Y ya comprábamos unas barritas y esas barritas las repartíamos. Por eso, pues tú sabes, ¿no? Sí. Yo adoro a las barritas y no les tengo coraje. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ay, es que eso no me pude comer y me recuerda. Yo no, como que a lo largo de mi vida tuve una infancia muy dura en cuestión de carencias. Por ejemplo, era pues ponte este pantalón que ya dejó. Mi mamá todavía vive, bendito sea Dios. Mi papá ya falleció, pero mi papá traía pantalones. Él tenía pues pantalones que traía de Estados Unidos, ¿no? Y mi mamá no los recortaba. Todavía, de hecho, cuando empezamos a ser novios, yo traía un pantalón de esos que me daba por acá. ¿De los reutilizados? De los reutilizados, desde que mi papá vivía. No, bien arriba, como de brincacharcos, ¿no? Pero lo que te digo, todas esas carencias las fui volviendo fortalezas para salir adelante. Yo me hacía en mi mundo que pues eso era una bendición y que eso me iba a ayudar a salir adelante. Y yo me generaba, yo he sido como muy fantasioso, pero sí tuve una infancia dura, una infancia donde, por ejemplo, sufrí la carencia de mi papá. Él siempre estaba en Estados Unidos. Y cuando de repente echan un hermano para acá, para de Estados Unidos a México. A México, lo deportaron. Y yo ya empecé a tener como noción. Y ya lo vi barbón y todo. Y dije, ese es mi papá. Y era mi hermano mayor. Sí. Entonces yo decía, ese es mi papá. Y a él lo empecé, me quería dormir con él y todas las cosas. Sí. Entonces, hay algunos mensajitos, de verdad, gracias por conectarse, quédense con nosotros. Y el día de hoy quise invitar a Vicente porque tiene una historia de vida como muchos de ustedes, de éxito, historias de vida donde hay carencias, donde a lo mejor no hay quien cree en ti, pero al final del día creo que uno solito es pues su juez más duro, pero también su impulso más grande. Y van a ver que esto apenas está comenzando.
Saludando con muchísimo gusto a Ceci Ramírez, gracias por compartirme, hermosísima. Zaira Domínguez, Mayela Chaboya, a Yasmín Núñez, a López Paloma, saludos. A Mari Torres, saludísimos. A José Alejandro Lozano, saludos, Jani Chente. Mi Gaby dice, y quizá no lo imagines, Vicente, pero has llegado tan lejos que no sabes cuántos seres has impactado con tu humildad, tu sensibilidad y por qué no decir, nos recuerdas cómo es la etapa de muchos de nosotros, algunas altas, otras bajas, pero sacar de todo y con esta familia hermosa. Gracias, Vicente, Dios te bendiga siempre, periodista orgullosamente de la Unión de Guadalupe. Así es, mi Gaby. Gracias por estar aquí con nosotros. Y hablando de la niñez, Chente, pues obviamente uno tiene que estudiar, ¿no? A lo mejor en una comunidad o cuando a lo mejor hay un poquito de carencias, no es tan indispensable la escuela, o sea, a lo mejor pueda que vayas un día, 10 no, y no pasa nada, pero tú decías ahorita, yo me generaba mi mundo, o sea, ¿qué pasaba por la cabeza de Vicente a lo mejor estudiando una primaria, una secundaria? O sea, de repente empezamos por la primaria que fue ahí en la comunidad, que fue ahí en la Unión. ¿Tú ya querías ser alguien o cómo eran tus días de levantarte a la escuela? ¿Te emocionaba? ¿Cómo fue ese Vicente estudiante? No, de hecho no quería ir a la escuela. No quería ir a la escuela y el maestro iba y le decía a mi mamá, oiga, su niño no va a la escuela. Y me decía mi mamá, me echaba mentiras mi mamá y me decía, dice el maestro que si no vas a la escuela me va a echar a la cárcel. ¡Ay, para que fueras! Y yo decía, no le hace, mamá, que te eche a la cárcel, que acabo que cuando crezca y trabaje te saco. Y decía, mamá, oye, ¿tú crees que de aquí a que ya va a estar toda viejita? Que bromeaba mi mamá. Sí. Pero no quería yo a la escuela, la verdad es que no quería yo ir a la escuela. Comencé a ir por mera, pues, como obligación de, tienes que ir a la escuela. Tienes que ir a la escuela. Vivía yo, les decía, con muchas carencias, entonces nosotros teníamos un terrenito que sembrábamos de maíz o de garbanzo ahí en el rancho. Entonces, cuando mi papá venía de Estados Unidos, el yo decir, éramos muchos, somos 6 hombres y 2 mujeres, 8. Con mi mamá, 10 de familia. Entonces, mi papá solo. Sí. Antes pues no trabajaban las mujeres, ya ves no. Era el hombre quien preveía. Quien tenía que proveer todo. La casa. Entonces, pues yo iba. Y de repente cuando decían, que no va a haber clases, yo regresaba. Y mi papá, lejos pues de decir, chin, ¿cómo que no va a haber clases? Así, a todo da. Vámonos al Vénganse, cerro. vámonos al cerro. Pero yo desde chico, te digo, a mí me marcó mucho el que de repente yo veía a mi mamá que de repente mi papá agarraba su chamarra y y al rato voy aquí a la calle, pero era cuando ya se iba para Estados Unidos. Entonces se llegaba a la tarde, como a las 6, 7 ya oscuro, y nosotros por las calles buscando a mi papá. Y entrábamos y mamá ya la encontrábamos llorando. Ya le habían avisado que mi papá ya se había ido para Estados Unidos. A él nunca le gustó despedirse. Entonces su manera de irse era así. Y yo decía, no, así no me gusta. Entonces había algo que yo no aceptaba de las despedidas y irse para Estados Unidos. Pero no me gustaba la escuela. Entonces no tenía otra opción más de que llegara a 13, 14 años y irme para Estados Unidos, sí, como mis demás hermanos. Como tus hermanos. Entonces, pues así estaba yo, ¿no? Llega un maestro a la primaria. Llega un maestro a la primaria que si nos está viendo le mando un gran saludo, un gran abrazo, porque él me ayudó a creer en mí. Yo en ese momento no creía en mí. Yo en ese momento creía que al único que podía aspirar era para irme para Estados Unidos y trabajar ahí en el campo. Era lo único de lo que yo me sentía capaz, porque eso me habían enseñado, y no por malo, sino que esa era una manera de sacarnos adelante de mi papá, ¿no? Sacrificándose, yéndose para Estados Unidos, dejando su familia lejos. Entonces ese maestro se llama Misael Uriostegui Santa María, al cual le mando un abrazo grandísimo. ¿Te acuerdas del nombre completo? Él vive aquí en Banquetes. Entonces es una chulada de persona. Él un día llegó y me dijo,
Vicente, no te vayas para Estados Unidos, mira que ya me echó el rollo, ¿no? Sí. Y yo, ay, no, yo me quiero ir para Estados Unidos. Pero con el paso de los días, yo no sé si lo hizo consciente o qué, pero con el paso de los días, él me decía, Vicente, quiero que te aprendas esto para mañana. Y yo, ay, profe, yo no voy a poder. Sí puedes, quiero que te aprendas esto. Y pues ahí me tienes. Estudiando. Aprendiéndolo de memoria. Yo me lo aprendía de memoria. 3, 4 palabritas. ¿Qué del estómago? Ay, ¿qué partes del estómago? Apréndetelas. ¿Y para qué sirven cada una? Yo me las aprendía y el día siguiente armaba una fiesta. Una fiesta. Haz de cuenta, traía a todos los alumnos. Me acuerdo que de la Cañada de Ramírez se traía como un maestro o dos, que yo creo ya habían acabado de dar su clase. Y hey, Vicente, y ya estaban sentados, formaba como si fuera un foro. Sí. Y me decía, Vicente, ven. Y yo jugando fútbol. Porque llegaba yo y temprano no me decía nada de lo que me había dicho de lo que me te había aprendía. Preguntado, sí. Y luego ya me decía, hey, Vicente, ven. Ah, es que ando jugando, ven, ahorita sigues. Yo ni sabía para qué me quería, pero ya había ahí gente. Y ya me decía, Vicente, dime 3, pero él ya me había dicho que me los aprendiera. Vicente, dime 3 partes del estómago, por ejemplo, de la cabeza. Y yo, esto y esto y esto. ¿Y para qué sirve? Para esto y para esto. Y les decía, ¿ven cómo Vicente es bien inteligente? Y eso, ya ves, ¿para qué me invitabas si soy bien chillo? Y eso me daba a mí mucho gusto. Me daba a mí mucho gusto porque yo decía, acá sí sé, sí puedo. Y así se aventó como mucho tiempo, apréndete esto y apréndete esto otro. Y luego, perdón. Y luego, ya pasaba lo mismo y otra vez, a ver, Vicente, dime esto y yo le decía y fui agarrando confianza en mí mismo. Él hizo que creyeras en ti. Él hizo que creyera en mí, que no nada más servía para... Yo, mis respetos para la gente, al contrario, se ocupa mucho valor para irse para Estados Unidos, sí, para dejar a su familia, pero era algo que a mí no me gustaba, sí, porque lo viví con mi papá. Yo decía, si llego a ser difícil. Yo papá y eso, a mí no me gustaría dejarlos así. Por eso, la verdad, valoro mucho y mis respetos para toda la gente que anda en Estados Unidos, que deja su tierra, que deja su familia, porque tal vez en algún momento pues no hubo quien le dijera, échale ganas aquí, y con todo el dolor de su corazón se tuvo que ir a Estados Unidos. Sé que la mayoría de gente que está allá desearía estar aquí. Sí. Y por eso como que me da sentimiento, porque él me ayudó a tener confianza en mí. Híjole. Y cuando pasó el tiempo, ya me vio en la radio, llegó, vengo a hablar con el de noticias, porque él ya después trabajaba con el gobierno del estado. Y vengo a hablar con el de noticias porque quiero que me haga una entrevista. Ya, Vicente, te hablan y salgo. Tú eres el de noticias, sí. Llore y llore, el maestro. ¿Qué dijo? Tuvo frutos, mis. Y yo siempre le he agradecido y he hecho públicamente esto. Yo creo que cada uno tenemos en la vida alguien que nos impulsa. Cierto. Para salir adelante y para creer en uno mismo, ¿no? Entonces, sí. Esa fue tu historia. Mi historia en la primaria. En la primaria, porque lo que dice... Llevaba mis bolsitas mientras otros llevaban pues sus mochilas. Sus mochilas. Yo, mi mamá, y nos sentíamos bien orgullosos, como si lleváramos una mochila de marca. Carísima. Mi mamá compraba, haz de cuenta, cuando le demandaba a mi papá, pues porque no había todo el tiempo, dinero, entonces ahí te va, y éramos muchos, entonces mamá compraba su costal de maseca y de harina, y a veces cuando no le alcanzaba compraba de los costalitos chiquitos, y luego ya los cortaba a la mitad, y una mitad para una mochilita para mí, y otra mitad para mi hermano José. Y luego ya les bordaba nuestro nombre, les ponía alguna figurita, y hacíamos como un morralito, y esa era nuestra mochila para ir a la escuela, pero éramos bien felices. Sí, la verdad que sí, por aquí
Hay mensajitos, de verdad que qué lindas y qué lindos son todos. Ana Pérez Mesa, saludos, dice muchas gracias por recordarme, mi hermosa amiga Gaby. Gaby, saludos y bendiciones para ti y para tu familia. Saludos, Jani Vicente. Zaira Domínguez, saludos, hermosa. Dice mi Gaby, muchas gracias por conectarte. A mi queridísima Ana, gracias Ana por acompañarnos. Julie Vera Rosales, ánimo Vicente, eres un ser humano muy valioso y muy inteligente y solo Dios une a las personas como ustedes. Muchas bendiciones, muchas gracias. Dice Elizabeth que es más difícil cuando uno deja a sus hijos chiquitos y pasan los años y los niños crecen. Todos los migrantes, ustedes saben, es bien difícil. Mi Brian Fernández, bendiciones para toda tu familia igualmente, muchas gracias. Y lo 80, pues termina la primaria, concluyes a lo mejor ya con una mentalidad diferente gracias al maestro Misael, pero se viene lo bueno, se viene la secundaria ya no estaba en la comunidad, la secundaria ya había que trasladarse y ustedes saben, cuando uno anda en la escuela, pues de repente hace frío, hace calor, llueve, tienes que llevar para comer, a veces no hay. Yo me acuerdo mucho, antes de entrar contigo, en la secundaria que una vez nos fueron y nos vacunaron y un compañero se desmayó. Y caray, pues, ¿qué le pasó? O sea, nunca llevaba dinero para almorzar, nunca almorzaba. Y para mí, se lo soy muy honesta, fue como, ¿cómo es posible que no le den sus papás dinero? ¿Cómo? ¿Pero qué está pasando? Y me acuerdo que le dieron en Las Reyes una beca. Entonces le daban un papelito y él todos los días iba por su torta. O sea, le cayó de mucho peso y no fue un sustazo porque se hizo un chipotote acá. Entonces, hay a personas que de verdad les toca vivir muchas complicaciones para salir adelante y que de verdad tienen un sueño. Y hoy en día a veces yo me frustro porque digo 2025 y todavía hay tantas cosas como estas, pero pasan, gente. Entonces llega la secundaria y cómo te trasladas o quién te animó. Tú dijiste yo voy a ir y voy a inscribirme. ¿Cómo fue ese paso de, pues de repente un niño de primaria que a lo mejor te meten esa espinita, ¿no? Te meten esas ganas de decir yo puedo, yo sé, soy inteligente, a brincarle a la secundaria. Sí, ya de la secundaria, mi sueño era más grande era entrar a las Reyes, pero en las Reyes no me quisieron. Porque también en la primaria, pues padecí mucho en aquellos tiempos, de repente no teníamos maestros. Sí. Entonces en la primaria nunca reprobé, pero durábamos a veces hasta 2, 3 años que no había maestro. Sí. Entonces yo ya salí de la secundaria y yo ya traía barba de candado. Sí, por ahí están las fotos, luego se las muestro. Entonces no me quisieron en las Reyes por mayor de edad. Entonces yo como que me quise medio achicopalar. Sí. Y ese mismo maestro, Misael, estaba muy de cerca con mi familia, con mi mamá. Y me acuerdo que me dijo, Chente, cuando se quiere estudiar, porque yo decía, se acabó. Sí, ya no hay oportunidad. Mi sueño, yo pasaba en el camión del rancho. Sí. Y pasábamos por el bulevar y yo veía las Reyes llena de todos los niños. Unos de azul, unos de unos de guinda, otros de rosa. Y yo decía, no man, otros como militares así, con sí, su los traje hombres, verde. Sus trajes verdes. Y yo decía, no manches, quiero estar ahí. Y me mentalicé tanto, yo ya me veía ahí, me mentalicé tanto que cuando me dicen que de plano no se podía, me desanimé poquillo. Pero el maestro Misael siempre estuvo ahí y me acuerdo que un día fue para el rancho, se dio cuenta que pues no me aceptaron y fue para el rancho y me dijo, Chente, ¿qué otra opción hay? Ya fuiste a preguntar a la Cañada donde está una telesecundaria y ahí te podrían aceptar. Y yo, no, es que yo quería ir a las Reyes, maestro. Y me acuerdo clarito que me dijo, era Chente, cuando se quiere estudiar, hasta abajo de un mezquite. Ya ve, estudia la secundaria y en la prepa ya no ponen edades y de ahí para adelante donde tú quieras estar. Sí. Ve a esa, por favor. Pues me animó, fui a la telesecundaria 20 de noviembre de la Cañada de Ramírez. Hice muchos amigos allá, la gente de Cañada de Ramírez es una chulada. Una chulada, muchos amigos hice, desde más chiquillos hasta la gente más grande. Sí. Y fui ahí y fue bien difícil acabar la secundaria. Bien difícil. ¿Por qué? Porque yo me iba desde la Unión de Guadalupe hasta Cañada de Ramírez caminando. Nunca tuve un impermeable.
siempre tuve ganas de un impermeable. Y yo Se lo vamos a regalar. soñaba con un impermeable de esos que son como camuflajeados. Matrelino del Norte. Y nunca tuve uno. Entonces mi mamá, para pues sacarme adelante, porque ustedes bien saben también los estudios no Sí. son tan fáciles. Ella vendía chetos, vendía ahí en el rancho una tiendita chiquita, vendía chetos, pero los compraba en bolsa. En bolsa Sí, grande, envasaba, pues, como ya. jumbo, así grandote, como costalito de plástico, chetos. pues. Y luego ya llegaba yo y me decía, hijo, ayúdame A embolsar. a embolsar. Y desde que yo miraba esa bolsa, yo decía, toda madre, ahí tengo un impermeable. Y así lo hacía. Ya cuando se acababa, ay, mamá, déjeme esa bolsa. Le hacía unos hoyitos a la bolsa, le hacía como unos ojitos y me la ponía. Y ese era mi impermeable. Me iba a veces antes sí llovía, la gente que nos está viendo no me va a dejar mentir. Eran unos tormentones. Entonces de cuenta me llegaba como hasta poquito más arriba de las rodillas la bolsa. Y así iba yo. ¿Qué han de haber dicho ese che loco que trae, no? Y iba. Y cuando llegaba ya el maestro Mario, que también le mando un saludo y que Dios me lo bendiga porque también fue una chulada conmigo. Él fue el que me recomendó, me dijo, Vicente, ¿cómo te vienes todos los días? ¿Quién te trae? Me vengo caminando, profe. Te voy a regalar un bloqueador. Él me regaló el primer bloqueador. Dijo, te voy a regalar un bloqueador, Vicente, va a dar hasta cáncer de piel. Sí, del sol. Te vienes desde ¿cuánto haces? Pues como 40 minutos, casi una hora. No, yo creo hasta más. Me quedo corto. Y ya, no manches, no, mira, ponte esto. Y él ya me recomendó. Ya después iba yo juntando poquito y ya él a veces me lo completaba y me lo traía de Pénjamo. Él te ayudó con Es eso. Mario, él es originario de Pénjamo, Guanajuato. Y el maestro Mario. Y ya llegaba yo y pues ya todos se metían al salón y a mí me decían, no, Chente, no te puedes. Imagínense con frío y todo. Me decía, ¿cómo te vas a pasar así, Chente? No, mira, allá en la yardita, afuerita, empezaba el solecito y me decía, a ver, muchachos, ayúdenle a sacar la butaca, Chente. Y ya me sacaban una butaca y yo me sentaba y ya empezaba a dictar y gritaba fuerte para que yo escuchara. Chente, la página tal. Y yo aquí en la yardita, pues, Secándote. afuera en el patio, para que me secara. Pues allá como a las 11:30 de la mañana, pues ya me pasaba. Pero yo ahí estaba sin zapatos, pues, los zapatos allá secándose en el sol. Sí, porque voy a leer algunos comentarios y ahorita quiero que me cuentes qué fue lo más duro que te tocó vivir en esta etapa de secundaria. Lo más complicado. Por acá dice mi Gaby, ay Vicente, me hiciste recordar cuando mi papá se regresaba a trabajar a los campos de California y se despedía cuando dormíamos mis hermanas y yo, y era tan duro. Yo lloraba en silencio para que no me viera, pero todo valió la pena porque con su trabajo nos inspiró y sé que desde el cielo tu papá y el mío se sienten orgullosos de nosotros. Ay, mi Gaby, ahora tú nos vas a hacer chillar. Pablo Magaña dice, saludos desde Pasadena, California para mis amigazos, mi dúo dinámico. Y si pueden mandarme un saludo para mi esposa. Y yo me identifico con el niño que se desmayó, me pasó a mí. En un lunes estábamos formados para los honores de la bandera y pues sí, yo estuve en las Reyes en la generación 75, 78. Es que yo creo que no eran los únicos, es bien difícil. Ana Pérez, Dios los bendiga siempre, linda pareja y sus hermosos chentitos, muchas gracias. Mi Gaby, ánimo, mi gente, somos 106 conectados, ayúdenos a compartir, muchísimas gracias. Marilena Zambrano, excelente entrevista. María Cedillo, saludos, Jani, Vicente, muy bonitos recuerdos. La verdad que sí, muy bonitos y de repente, pues duelen, pero creo que es un gran ejemplo de que todo se puede. Y así como Vicente, que hoy lo quise invitar, sé que ustedes tienen una historia de superación tremenda, porque hay a quien nos toca facilito, y hablo muy en lo personal, y hay a quienes no. Y aún así cuando es facilito lo desperdiciamos, no lo valoramos, no lo aprovechamos. Y hay gente que le toca trabajar muy, muy duro y logra sus cosas. Te preguntaba de la secundaria, Vicente, porque es una etapa donde uno ya tiene más noción de las cosas, ya entiendes más lo bueno y lo malo, ya eres más consciente de que a veces te vas a ir sin desayunar y es como tu decisión, que te vas a ir sin dinero y es como decir, pues me aviento, me arriesgo. ¿Y qué fue así lo más difícil que te tocó vivir en esta etapa? Mira, yo he sido una persona, a lo mejor está mal que diga, ¿no?
me considero una persona como muy sencilla, muy humilde, pero en cuestión a veces de pedir soy muy orgulloso. Entonces, yo a veces iba sin comer y de repente me decían, oye, Chente, una torta. Y yo, no, ya comí, ya almorcé. Y la verdad es que no. Había veces cuando yo llegaba, por ejemplo, mamá me decía, ten 50 pesos, mijo, o 30 o 40 pesos. Y yo decía, está bien. Pero llegábamos a la escuela y de repente decía la maestra, hey, vamos a hacer esto y la cooperación va a ser de 30. Yo decía, ching, va a ser de 40. Y estás en donde está pues los jóvenes que tú dices, ¿qué van a decir? Porque sí, luego a piensas veces muchas cosas, toma uno sí. en cuenta y mucho las apariencias, lo que tú quieras. Entonces yo decía, no, pues yo también lo tengo que pagar. ¿Cómo ¿Y le voy a cuánto, decir que no traigo? ¿Y cuánto va a ser? No, pues que 40, 50, ponle tú. Ahí está. Y muchas veces me vine yo sin comer. Lo más duro fue eso. El hambre. El hambre que de repente tenía en la escuela. Yo me acuerdo que venía por el camino y pues hasta que salía como a la 1 de la tarde y pónganle ustedes una hora y media de camino, pues andaba llegando casi A las 3. a las 3 de la tarde y de repente decían pues que pónganse en equipo para hacer tal trabajo y andaba llegando alrededor de las 3 de la tarde. Cuando yo llegaba al rancho me empezó a dar mucho a mí la migraña en ese tiempo de la secundaria. Y cuando yo llegaba al rancho, iba entrando yo al rancho y no te miento, yo traía un dolor así como la mitad de la cara. Y yo miraba, pero haz de cuenta, a lo mejor veía una persona y le miraba el cuerpo, pero la cara no, como borroso. Y llegaba derecho y mamá, ¿qué traes? Me duele la cabeza. Llegaba derecho y me escondía porque no toleraba la luz. No toleraba la luz y me tapaba de pies a cabeza en lo oscuro porque me daba poquito la luz y sentía que la cabeza te iba a explotar. me iba a explotar. Entonces, en la secundaria comenzó mi hambre. En la secundaria, primero comenzó como mi hambre de ser alguien. De salir en adelante. La primaria, porque el maestro, no, tú puedes, Chente y todo. Pero en la secundaria me enfrenté en la realidad. Porque en la primaria, pues mi mamá nos llevábamos unos burritos y pues estaba en cortito ahí en la comunidad. Pero cuando yo ya salí, me enfrenté a la realidad de lo que es tener necesidad, de lo que es tener hambre, de lo que a veces los papás no tienen para darle a uno y los ve uno. Yo miraba de repente a mamá preocupada y ven, échate un chocomil. Eso sí me daba un chocomil, me acuerdo. De Pancho Pantera me compraba un chocomil y me daba un chocomil y porque sabíamos que pues que hay cómo vivir en el día, en la comida. Entonces, ahí yo empecé a saber lo que era el hambre y me empecé también a aferrar de eso. ¿Qué sentías? O sea, cuando de repente a lo mejor un día te venías sin comer con la migraña, pero ¿qué quería hacer Vicente en ese momento? Pues de repente me daba tristeza, de repente a veces uno cree que la vida como que es muy injusta, ¿no? Y a lo mejor ves que los 11 están comiendo su torta. Bien a gusto. Y a lo mejor hasta les sobra. Y la tiran. Y dices, ¿por qué es la vida tan injusta? Pero vas aprendiendo que ya más adelante, por ejemplo, ya cuando estaba yo que había acabado mi carrera y todo, le empecé a platicar todo lo que había pasado a una persona y me dijo que te dé gusto, Vicente. Porque desde ese momento te empezó a preparar la vida y mismo Dios para que pudieras estar aquí. Entonces te digo, yo siempre me echaba porras y yo creo que en la secundaria comenzó también mi depresión y mi ansiedad, porque en la secundaria se me empezó a caer el pelo. Desde la secundaria se me empezó a caer el pelo. No sé si la mala alimentación, las tensiones, porque yo de repente llegaba a la casa y yo le decía, se burlaban de mí, de repente de cómo hablaba. Entonces yo llegaba y le decía a mi papá, oiga, papá, ¿cómo le haría aquí en esta tarea? Mijo, a buen árbol te le arrimas, decía. Yo no acabé ni la primaria. Entonces yo veía cómo se expresaban mis amigos cuando exponían y yo y todo. De eso no me sacaban y me decía el maestro, ¿qué dijiste? Y yo que no, es que no te entiendo, ¿qué dijiste? Y yo decía,
Que pues, no, es que no te entendí. ¿Qué dijiste? Y así me tenía el maestro. También, Y Carrillo. un día le dije a un amigo en la prepa, Álvaro, por cierto, un Saludos. saludo le mando. Le dije, oye Álvaro, ¿por qué? ¿Cómo se reían de mí? Neta, yo tenía yo llegaba al rancho, bueno, ya me estoy adelantando. No, síguele cómo vas. Yo llegaba al rancho cuando ya estudiaba la prepa y era otro yo. Haz de cuenta Entrabas a tu mundo. que en la piedad aquí y con la gente que me juntaba, como si estuviera yo en una jaula. Callado, tímido. Y cuando llegaba yo al rancho, era aquel que bromista, contaba cuentos, historias. Pero era bien difícil para mí acá porque yo de repente decía alguna palabra y se burlaban de mí. Sí. Entonces, un día hasta le dije, me empecé a desesperar. Dije, no puede ser. Y no paraba el bullying y la risa y la burla de cómo hablaba yo. Pero en mi casa así hablaban. En Sí. mi rancho así hablaban. Así fui creciendo yo. Entonces me desesperaba. Porque lo que a lo mejor, yo teniendo 16, 17 años, lo que a lo mejor yo había aprendido durante todo eso, resulta que no era así. Correcto. Que no era correcto. Entonces fue bien difícil. Y un día le dije yo a Álvaro, le dije, Álvaro, te voy a pedir un favor, a ver, ¿puedo decir grosería? Claro. Le dije, cada que diga yo una rancherada o algo que no esté bien, méteme un putazo. Y se me queda viendo bien triste y me decía, Chenti, te voy a matar a putazos. Fíjate. Y esa es una anécdota y nos empezamos a reír. Pero sí fue bien difícil. Bien difícil, o sea, hablamos de la preparatoria y qué bueno que ya te metiste de lleno, porque si la secundaria es carrilla, la prepa te dice quítate que ahí te voy. En la prepa empieza a ver el guapo, la guapa, el famoso. El popular. El popular, el igual que nadie lo conoce, que nadie lo ubica y es una etapa bien complicada. Te fuiste a la Mártires, también a una prepa. A la marcha. Dura. Difícil. Difícil. Bonita, pero muy difícil porque era, no sé ahorita, pero en aquellos años era una prepa pues donde tenías que tener money, se pagaba una mensualidad, Sí. O sea, ¿y cómo logras, gente, de repente que un día te valiera y dijeras, pues así hablo y así soy yo, o nunca pudiste ser tú en esa etapa de la prepa? Nunca pude ser yo. Siempre fue... Sí, mira, yo había momentos donde decían, muchachos, vamos a recibir a... Te dije que toda mi vida yo había querido un impermeable. Claro, un impermeable. Mi papá en paz descanse un día, hijo, pues ahí trajimos un impermeable, que es una tienda que lo vimos y como tú ¿Quieres uno? quieres uno. Y me trajo un impermeable amarillo, con chamarra y Y pantalón. Y pantalón, sí. Hacía yo tanto por encajar. Hacía yo tanto por encajar con tu grupo de con mi amigos. grupo, que fui un Backstreet Boys. Y por cierto, a Álvaro y a mí nos decían los Ranchis Boys. Nos poníamos unas botas de esas chatas. Vaqueras chatas, un pantalón de mezclilla y cortábamos como si fuera le cortábamos las mangas, nos parábamos el pelo y nos dejábamos las patillotas hasta acá. Como los Backstreet Boys, pero una muchacha, una amiga del salón nos decía los Ranchis Boys. Y si eso, que lo veo como bonito, fíjate. Sí. Pero en su momento yo me frustraba, porque la verdad no lo hacía porque yo quería. No lo hacías por encajar. O sea, lo hacía por encajar y no encajaba. Y ese que te digo, con el impermeable, me acuerdo que me lo trajeron y un día dice la maestra, andaba una muchacha queriendo conmigo de ahí de la prepa. De la prepa. Pues después de ahí ya no me quiso, porque yo me llevé mi impermeable, me llevé mi pantalón, sí, unos tenis, una camisa cortada y el pantalón de impermeable. De impermeable. No, yo me sentía, y pues ya te has de imaginar, y yo me llevaba eso. Después me compré unas botas como de Charlie Manson, esas, así con cadenas, o sea, y todo. ¿Me imaginas a mí? Con unas botas, con la suela así, como con una placa de fierro a los lados y con cadenas colgando. Yo la usé como una semana. Pero es esa búsqueda de la identidad, es
si ustedes tienen hijos adolescentes, de verdad estén al pendiente, estén ahí, porque es muy difícil pasar este proceso. A Chente te tocó pasarlo solo, buscar tu identidad solo, y es bien duro. Es muy duro porque aparte de que te hacen gastar a los papás en cosas Y no, yo me ahorraba y yo decía... innecesarias, pero de repente ahí ya hablaste del amor. O sea, también esta onda donde a lo mejor te gusta una muchacha, te gusta un muchacho y tú crees que vas a impresionar. Y sí impresionas, pero como sabes, ¿qué en trae, no? negativo. Pero sí te digo, ahí nunca fui yo. Siempre estuve y luego entré a la radio. Bueno, Sí. mejor, luego yo me adelanto. No, no te me adelantes. Miren, vamos a leer los mensajes porque les digo que todos tenemos estas historias. Dice María Torres: Chente, esa abre, bueno, esa me imagino historia, todos las pasamos. De perdida tenías papá y mamá, yo nomás tenía mamá, él nos abandonó, somos 6 hermanos y mi jefa puro frijol y tortilla. Nunca tuve ni un peso y lavaba platos a las vecinas y el dinero se lo daba a mi mamá y tuvimos que venirnos al norte. Lo bueno es que todos tenemos papeles, eso es lo único que nos quedó. Y se ríe. María Torres, te mandamos un abrazo, esperamos platicar contigo. Y les digo, todos tenemos una historia de superación y de éxito en cualquier rubro, en lo familiar, en lo laboral, en la cuestión de, pues, profesionalmente, pero el detalle es que todos nos identifiquemos. Dice mi queridísima Leti Ábalos: hermosa historia, mucha inspección para muchos de nuestros adolescentes, porque no todos, pero la mayoría no valoran lo que Dios Padre nos permite darles. Así es. Muchas felicidades para usted, señor Vicente, para su pareja, tiene todo su apoyo. Saluditos desde Ohio. Dice Elizabeth Maya: es asombrante con esos looks, ¿se lo imaginan al Chente? Pues así andaba. Hasta cholo fui. ¿Cómo nos conocimos? Ahorita les platico cómo nos conocimos, porque tuvo que ver con la profesión, con lo que ambos somos, pero ahorita les platico dónde y cuándo y conocí al Chente. Pero llega la prepa, Chente, y obviamente pues continúas tú con la depresión y con la ansiedad. Algo fue muy duro, porque a lo largo de lo que fui estudiando y de las cosas que luego se me ponían encima, yo tenía la depresión, la ansiedad. Algo yo sentía que andaba por ahí mal, ¿no? Pero obviamente pues no sabía yo qué era. Pero algo mal. Yo decía, no, es que... Y cuando yo andaba bien... Eras otro. Era otro, y yo empecé a ver que... Pues que la cosa no andaba bien. Nada bien. Y pues hasta ahora acá me comencé a tratar, y eso porque tú me sacaste una cita. Te amo. Yo también. Y Chente, yo a Chente lo conocí en la universidad. Se viene en la universidad, obviamente tú no te rendiste, a pesar de las adversidades, de las malpasadas, de las mojadas, de venirte caminando, porque un día me platicó Vicente y yo dije, pues lo deberían de hacer, que te dijeron que que te decían el licenciado y te iban a poner una estatuita ahí en la comunidad. Ah, sí, pues en el rancho se la curaban. Me miraban a pata, porque yo siempre andaba caminando de raites a veces. Cuando Raúl Osa, que es ahí del rancho y que es también ahí pariente de mamá, familia de nosotros, que le mando un saludo también, porque él me hizo mucho paro también con su camionetita. Y yo me acuerdo que iba caminando y había gente que pasaba y se iba de largo en su camioneta. Y él pasaba, él trabajaba aquí, creo que todavía trabajo, no sé si en el ayuntamiento, aquí en servicios públicos. Entonces él pasaba en su camionetita, vámonos, Chente. Y yo me acuerdo que me echaba una cobija, no hombre, bien a gusto. Y me venía bien a gusto acá. Pero la mayoría de tiempo fue caminando, y en el rancho me miraban caminando, y a mí me gustaba. Una vez en la basura me encontré como una maletita, como un portafolio, y se me hizo bonita. Dije, está chida. Hey. Y la lavé, me acuerdo, con jabón, la lavé. No, quedó más tiesa que nada. Pero yo, hagan de cuenta, así me transportaba de
de la Piedad al al Rancho. Y no sé si has visto unas mochilitas así que te las puedes colgar así también así. Y y la gente me empezó a decir, mira pues el licenciadillo. Qué licenciadillo y qué licenciadillo. Y un día una persona me dijo, oiga, ¿usted quiere estudiar? Y sí, y sus papás sí tienen para darle estudio. Y yo estaba chico. Era cuando andaba bien motivado en la primaria. Y sí tienen para darle estudio. Y yo, pues sí. ¿Y qué cree que el estudio se hace con gordas duras? No se hace con gordas duras. ¿Usted cree que con gordas duras así a ningún lado va a llegar? Entonces, gran parte de gente, aunque a veces sea tu conocido así, te echa tierra o se burla. Se burla de ti. Y yo, bendito sea Dios, nunca guardé ni rencor. Ahorita me la llevo chido con esa gente. Y porque nunca mi manera como de ser en la vida, te digo, yo solo me echaba porras. Y nunca fue como decir, les voy a demostrar, ¿no? Ese era un hambre que yo tenía, porque es lo que les digo, para poder luchar tienes que tener hambre. Por eso ahorita la juventud no padece de nada. Y yo creo que el hambre, pero hambre de comer, es el mejor motor o el mejor impulso que puedas tener para salir adelante y para hacer algo en la vida. Sí, porque por aquí María Chávez dice un abrazo y pensar que hoy en día nuestros hijos les queremos dar todo para que pasen lo que quizá nosotros, y hay de verdad muchachitos que no, como que dicen pues... Sí, ahorita la neta ya no hay pretexto para estudiar, No. ¿En qué momento, Vicente, llega a tu vida y a tu mente y a tu corazón el periodismo, el reporteo, el decir un día quiero estar en Televisa? ¿En qué etapa estabas de tu vida cuando de repente dices quiero hacer esto? Desde chiquito, desde chiquillo. Ya se afianzó más en un sondeo que salimos a hacer en la prepa, de una silla, de una butaca que hicimos, pero desde chico. Yo me acuerdo cuando estaba la guerra contra Irak y contra Kosovo y otros lugares, a mí me emocionaba tanto los corresponsales de guerra, y a mi papá en paz descanse le encantaban las noticias y le fascinaba. Él llegaba de trabajar del cerro allá cuando venía de Estados Unidos, y que iba a trabajar del cerro, en cuanto regresaba comía rápido y a ver las noticias con el conflicto eso que había con Osama Bin Laden, pero atrás había más Saddam Hussein y todo eso, más conflictos. Siempre ha habido conflictos ahí con esa gente entre Estados Unidos. Y yo me acuerdo que el corresponsal, estábamos así, mi papá le emocionaba, y yo decía, ¿y si yo fuera? Como para darle pues gusto. O sea, fue como ese motivo para que te voltearan de repente a ver cuando tú dices... Pero también me emocionaba. Sí. También me emocionaba la cuestión de la milicia, el ejército, todo eso, porque también, déjame decirte que también quise entrar al colegio militar. Ay, también quiso ser militar. A Guadalajara. Y pues no me desperté. No quería en realidad entrar. La verdad es que yo creo que uno cuando anda en la adolescencia tienes muchas ganas de hacer muchas cosas, y más, te voy a ser muy honesta, cuando a lo mejor de repente no hay mucha atención, que a lo mejor de papá o de mamá tú buscas la manera de, pues de que te volteen a ver, pues de a lo mejor darles gusto y hacer algo que a ellos les guste para que tú estés ahí presente en ellos un poquito más. Entonces, te decía, desde chico yo empecé y se me fue metiendo el nombre de Televisa. Entonces yo iba por la calle a estudiar y decía, reportó desde La Piedad, Michoacán, Vicente Rodríguez Méndez para Noticieros Televisa. Yo Soñado. Me brillaban los ojos. Y a mi mamá, yo traía una camisita y yo le decía, bórdemela aquí, mamá. Y ahí como podía, le ponía con Televisa. la aguja le ponía Televisa. Y a las mochilas, Televisa. Y iba yo y compraba, calcomanías, y andaba buscando calcomanías. Y un día que me encuentro una de Televisa y se le puse una camioneta Ford 73 viejita, atrás así grandota, de este tamaño, y se la pegué atrás Televisa. Y cuando llegábamos allá, ya ven que en los ranchos
sí, o sea, que va el que maneja, la mamá y la turrutera atrás, ¿no? Ey. Y yo iba atrás. Y luego llegábamos aquí a la gasolinera de La Placa, me acuerdo, en aquellos años. Y ya, échale gas, tanto. Y decía el que le estaba echando, aira, puro Televisa. No, han de venir de Televisa. Y él, como manera de burla, y yo me crecía. Como pavo real. Yo me ponía como pavo real porque decía, está viendo que es de Televisa. Y fíjate cómo Son las cosas. cómo son las cosas. Yo me sentí en Televisa. Yo hacía reportes en mi mente. Estamos aquí desde La Piedad. Obviamente yo decía de aquí, ¿no? No conocía ya México, nunca en mi vida había ido. Pero yo decía, así me acuerdo, en mi mente. Y yo creo a veces hasta la gente me veía hablando solo. Yo decía, reportó desde... Pero ¿cómo te diré? Lo que me gustaba era escuchar mi nombre, que sonara que yo estaba ahí. Y me fui creyendo, y me fui creyendo, y me fui creyendo. Y las puertas se fueron abriendo y se fue dando la posibilidad. Y la vida me fue presentando a gente que estaba ahí, fíjate. Esto yo creo que es como el poder de cuando uno decreta algo. Créanme que sí funciona, pero hay que trabajar mucho porque el proceso fue muy, muy complicado. Ahí fue donde yo conocí a Vicente, o sea, yo lo conocí dando yo mi servicio social en la radio. Y ya después, cuando empezamos a noviar, ¿verdad? Él ya traía toda la intención de ir a Televisa, ya había ido 2 que 3 veces a la Ciudad de México. Sí. Y para allá iba, Chente, para que nos platiques de lleno. O sea, mucha gente no sabe que él estuvo en Televisa, pero fue camarógrafo. Obviamente la intención era otra, ¿no? A lo mejor brincar a ser periodista, a ser reportero, pero nos brincamos la parte de la radio, que aquí fue donde empezó con los pininos porque hoy en día es un gran periodista, o sea, a veces él es muy modesto, pero créanme que sabe muchísimo. Yo a veces le digo, oye, oriéntame aquí, ¿cómo le hago? Porque yo tengo palabra, yo soy comunicadora, yo entretengo, pero él no, él de verdad, o sea, él comunica, él hace sus anotaciones, sus preguntas muy razonadas. Entonces llega el punto donde dices, pues para empezar y para brincar a Televisa tengo que entrar a un medio de comunicación, y te llegó la radio. Antes estuve en más medios. Tuve como una semana en Videa Televisión. Tuve otro tiempo en TV La Piedad. Estuve en un programa que se llamaba, de Zamora, que se llamaba Comentarios y Noticias. Ahí fue el primer contacto de Televisa. Porque el gerente, digamos, o el dueño de esa televisora en Zamora, era Alfonso. El caso es que era sobrino del padre Marcial Maciel de los Legionarios de Cristo, que también le agradezco mucho porque cuando se hacían los espacios, yo de repente él me decía, es que yo estuve en Televisa, Vicente, y fui ejecutivo y una persona importante de Televisa, y decía, hasta que un día me llevó a un cuarto que tenía cerca de donde estaba la televisora, de ahí de Zamora, y lo tenía lleno de camisas, chamarras, gafet, cubos para micrófono de Televisa. Entonces dije, no manches, sí estuvo en Televisa. Y saben también el poder que tiene la empresa, el padre Marcial Maciel, y era tío de él. Entonces, y él ya después, cuando se venía lo de espacio, si la gente recuerda el espacio sí, que hacía Televisa en diferentes estados, dedicado a todos los jóvenes para que tuvieran como ese acercamiento con la televisión, él me daba gafet y él me decía, vas y preguntas por fulana de tal, y le dices que vas de mi parte. Yo decía, oiga, vengo, no, la primera vez yo dije, me van a regresar, fue en Culiacán, Sinaloa, o en San Luis Potosí, no me acuerdo. Y fui, y oiga, vengo de parte de Alfonso, ay, se me ve el apellido. A ver, permítame. Ya, muy bien. ¿Dónde le pego la de esa de prensa? Pues yo entraba donde quiera. Entonces, para no salirme de lo que me preguntas, yo empecé en eso, en Videa Televisión, tuve como 2 semanas.
De hecho, ahí ya pasó el tiempo y yo ahí salí en el promo del inicio del programa, en cámara rápida, poniendo como el set. Y luego ya después entro a ALC Televisión, que era una productora que hacía videos, programas y que se transmitían en Megacable. Pero era de los Guizar, de la familia Guizar, al cual también estoy muy agradecido, porque gracias a ellos, pues, fui avanzando y fui como en la escalerita. Pero y de repente, pues, ya, ¿saben qué? Ya vamos a cerrar la televisora, la productora, ya la vamos a cerrar. Híjole, dije, pues me voy a quedar sin trabajo. Yo no pensaba entrar en la radio, porque tiempo antes había ido yo a hacer casting en la radio, pero me decían, no, Vicente, parece que andas cuidando chivas. Y pues eso reafirmaba más el lo bullying que te decían. y la burla que a mí me hacían como yo hablaba. Entonces, entonces se puede decir que yo decía, la radio, que ni me la pongan enfrente. Y por azares del destino, me dice uno de los dueños de la radio de aquí de La Piedad, de Radio Pía, Chente, se va a cerrar la televisora, pero nos gustaría que te quedaras. Ah, está bien. Y me quedo, pero no me dejaban salir a hacer reportajes. Porque decían, híjole, es que hablas muy ranchero, Chente. Y yo, ¿cómo? Por favor, déjenme de menos un sondeo. No, es que parece que le están metiendo un cagadón a los políticos. Me decía uno, es que hablas muy golpeado y parece que los estás maltratando, Chente. Y si yo notaba, de repente me daban oportunidad y como que se sacaban de onda los entrevistados. Los entrevistados. Entonces, pues fue pasando el tiempo con mucho trabajo. Yo estaba así, yo decía, ay, no voy a decir esto, y de repente se me salió una palabra, pues, que no era pues, la correcta. Yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando como yo quiero. Sí. Ahorita. De repente digo post, de repente digo. Entonces, ¿cuándo me dio eso? A lo mejor tú me preguntabas hace rato, sí. ¿no? Sí. ¿Cuándo empiezo yo? Que me dijiste, oye, ¿cuándo empiezas a hacer tú, no? Sí. Hace poco. Con la entrada de las redes sociales, empecé a hacer yo. Con la entrada de las redes sociales empecé a hablar como yo, y créanme que me costaba mucho, pero también honor a quien honor merece. Esta chulada que está aquí a un lado de mí, un día me dijo, Vicente, la gente quiere saber cómo eres tú. Porque fui haciendo, yo por eso les digo, a lo largo de los años va haciendo a veces una armadura uno, que a veces no le permite a uno ser quien es uno. Y el que se chinga es uno. Sí. Porque no te permite dar a conocer lo que tú sientes, lo que tú piensas, como tú eres. Siempre vives como otra persona quiere. Entonces, te digo, mejor cuando tú me dijiste, es que la gente quiere saber quién eres en realidad, Vicente. Y comencé con poquito. Ya ven, comencé cantando. Comencé hablando y comencé como yo era. Y pues me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido porque a mis más de 40 años, fíjate, me doy cuenta que la gente sí me quiere como soy. Oh. Y que la gente sí quiere a la gente tal y como es. Que a veces uno se demerita, a veces uno, yo creo que pues es el que a veces no se quiere. Sí. Pero la gente, yo me he quedado sorprendido de las muestras de cariño que he tenido con la gente, y jamás, sí me dicen que ese Chente no trae cejas, que feo se ve, y que esto, ¿no? Que qué panzoncito está, que qué panzoncito está, que mejor dedícate a los videos porque de plano, qué gacho cantas. Pero jamás me han dicho o se me ha cuestionado mi manera de hablar. Ni tu manera de ser. Ni mi manera de ser. Y eso, la verdad, me da muchísimo. Yo decía el otro día en una publicación, me da muchísimo, yo no compro amistades. Y me da mucho gusto que la gente me acepte tal y como soy. Entonces,
hasta ahora acá hasta en las redes sociales, fue que digamos, como dirían por ahí, me desaté. Pero para entrar a Televisa también, híjole, Fue bien difícil. fue bien difícil. Fue muy difícil, a mí me tocó estar en el proceso y a él no le gusta platicar mucho, pero yo le digo a veces por esta parte de que así como lo ven, de repente él es medio cohibido y no es que uno vaya por la vida contando lo que uno es o lo que uno hace, pero creo que sí es importante darte el valor de tus acciones, de tus sacrificios, porque fue mucho sacrificio. ¿Y qué sentiste el día que te dijeron, entras a Televisa, después de la chinga, después de haber estado a prueba, después de casi vomitarle los pies a Loret de Mola? Sí, quisiera platicar poquito de... Claro. Yo antes de que entrara a Televisa, yo me iba, salía de la radio y pedía chance un día cuenta de vacación. Y me iba a la Ciudad de México, me iba a las 12 de la noche, a veces había gente de la radio que me decía, Chente, ¿llevas dinero? No. Te voy a dar unos 300 pesos para que te eches unas horas. Uno de ellos era Lalo Rincón, el de las viejas de Lalo, ese mero Lalo. De repente, Chente, te voy a dar 200 ahí para que te eches una coquita. Ella también. ¿Llevas dinero? No. Pues ten. Y me daba. Y me daban que 100, que 200, porque yo me aventuraba. La neta, yo de repente volaba yo con el sueño. Yo decía, ya cuando caía ya, yo decía, chini, ¿y ahora qué voy a comer? Apenas me daba cuenta de qué iba a comer o de qué chingados iba a hacer. Era tanta tu emoción y tu Exacto. adrenalina que no contemplabas. Entonces, yo me iba y allá andaba afuera de Televisa, andaba afuera. Y de repente conocí, ahí lo voy a ventilar, Pues. que espero que no lo corran, porque lo que hizo Sí, va no, contra las reglas de la contra las empresa. reglas de la empresa. Pero conocí a un buen amigo, el Jarocho. No, chulada de persona, que yo no trabajaba todavía en Televisa, entonces yo le hablaba, agarré su contacto y yo le hablaba, oye Jarocho, ¿dónde vas a estar mañana? Y había veces que yo sentía como que hasta me echaba mentiras, como que decía, Ahí viene ahí viene pero no por mala onda, sino como diciendo, no chingues, de 6 horas de camino para venir y ayudarme. Él operaba la cámara grúa en los eventos grandes. Entonces, ya me decía, gente, es que no vamos a tener. Y luego a las últimas yo, ándale, dime, se van. La mera neta, sí vamos a estar en la UNAM, me decía. Pero ya luego vienes. Y yo, no, ¿qué tienes? Pero sí tienes dinero, todo, sí. Y ya, y me iba a las 12 de la noche, me acuerdo. Y ya me decía, y ahí voy ya para allá. No chingues, gente, sí. Y luego, pues tú dime qué hago. Pues quédate en la central. Y ya me quedaba yo en la central. Y ahí paso con la camioneta de Televisa, deja saco la cámara grúa y pasaba por la central. Ya voy aquí. Y ya lo miraba, súbite. Me subía, no, me decían, pásenle su chaleco a Chente. No, me sentía bien bonito. Sí. Porque siempre quise estar Eso. ahí. Y no, me lo ponía yo, me sentía yo Emilio Azcárraga. Bien bonito. Y ya me sentaba yo en la camioneta, llegábamos a la UNAM, llegábamos a donde quiera. Y ay, mira los de Televisa. Y no, yo me sentía volar bien bonito. Sí. O sea, en ese momento sentías que todo lo que habías hecho había tenido sentido. Sí, pero no, yo ni pa' cuándo entrara yo a trabajar ahí. O sea, yo me iba y le ayudaba. Entonces, voy a platicar rapidito para eso. Entonces, de regreso me decía, ¿qué, Chente? ¿Te dejo en la central? Y luego se me quedaba viendo y decía, ¿te gustaría conocer a Polygon, que es una chulada? De persona, una chulada. Me decía, ¿te gustaría conocer a los chingones? Era yo. Sí. ¿Quién crees que está ahí donde yo estoy? Y yo, no sé. Está López Dóriga, Lolita Ayala, y yo, no manches. Y ¿te gustaría ir? Pues sí. Mira, vamos a hacer algo. Te vas a ir escondido entre los botes de la cámara grúa, como si fueras dormido. Y ahorita que pasemos revisión, pero escóndete bien entre los fierros
Y yo me ponía un chaleco y me atacaba entre unos como tubos así grandes donde se mete la cámara grúa, el Jimmy, pues gente la conoce que el Jimmy, otra cámara grúa, la grandota esa, la del brazote, y me clavaba ahí y yo nomás oía que, ¿qué pasó, Jarocho? ¿Qué? Pásale los de seguridad, porque tiene una seguridad en Televisa. No, fuerte, créanme, por la gente que está ahí. Entonces ya entrábamos y ya de adentro yo decía, ay, ya estoy adentro, y ya me decía, no más, te voy a encargar algo, pinche Chente. No vayas a andar con los pinches ojotes pelados ahí cuando veas a Lolita y cuando veas a todos los chingones, porque te vas a dar a notar. Y se echan sus rondines los de seguridad para ver todavía quién anda o que vean raro ahí. No, pues yo me paraba hacia un lado. Imagínense a estar como a 2 metros o a 1.5 metros de Lolita Ayala y sin siquiera trabajar ahí. No, pues yo decía, ay, yo quiero esto. Bueno, pues ya después así estuve yendo muchas veces, y ya después le digo, ¿sabes qué? Mi currículum. Y ya, dejan el currículum ahí. Pues yo creo que no pasó ni un mes. Pero yo ya tenía muchas veces idas. yendo, sí. Yo, haz de cuenta que trabajaba en escondidas, le ayudaba, échame Chente, ¿para qué si fierro? Ayúdame, ahora vamos a desarmar, ahora. Y a veces hasta en la madrugada. Y acabábamos. Obviamente ellos me invitaban la torta, vente Chente, vamos a comer y eso, ¿verdad? ¿Tienes para el taxi ya cuando llegues ahí? No, pues sí, no tienes, Chente, hombre. Y yo, pues no, irá. Y me daban. Y por eso le digo que con hambre. Entonces, pasa como el mes y estaba yo ahí en la radio a la hora como de la comida, así del relax, y que me suena un celular 55. Bueno, con fulano de tal le llamamos de Televisa a ver si se presenta mañana. No manches. Y ahí voy, un chingue el día siguiente. Que llego a ver, Vicente, que vamos, no, vieran. No, yo, a ver, pues vamos a hacer una prueba de camarógrafo y esto, no, yo agarraba la cámara, quería grabar todo, y pues no, son cámaras que a lo mejor a ti te dicen, tú nomás vas a tener esa toma, sí. Son 20 y 30 cámaras en un... No es como la de la quinceañera que andas atrás y ya le das para acá y ya le das para allá, no, tú aquí, y te están hablando por acá, y decía el director de cámara, así, hijo de la chingada, con voy a detener yo para no meter tanta cámara. Lástima que parece trajinera de Xochimilco, pues todo movido. Sí. Entonces, pues ya dicen, pues vas a entrar y te vamos a poner a prueba. Pero tienes que ser jalacables. Empezar así. Y empecé de jalacables, luego ya después, me dijeron, Chente, hay la posibilidad de que seas camarógrafo. Hay gente, y le doy muchas gracias a Dios, y gracias también a toda la gente que me puso enfrente y que me fue enseñando, porque ha habido gente, y no me van a dejar mentir la gente, ahorita tengo muchos y grandes amigos, ingenieros, directores de cámaras, camarógrafos en Televisa, México, que quedó mucha amistad y todavía me mensajeo por ahí con algunos. Entonces, gracias a ellos por enseñarme tanto, y la humildad también te abre muchas puertas. Ahí entendí yo que si llegas muy chingoncito a cualquier lado, vas a tronar. La humildad, la neta, es la llave más valiosa, y eso les voy a decir. La humildad es la llave más valiosa en la vida que puedas tener. Y eso no te lo da el que quieras aparentar, que no, eso te lo da pues la vida, la misma vida, los chingadazos, las circunstancias, aunque hay gente que aunque pues, le va como le va, nunca tiene humildad. Entonces, gracias a toda esa gente, yo de ser jalacables, pude ser camarógrafo, cosa, tal vez a lo mejor hay mucha gente que dice, ¿y eso qué tiene que ver, no? Uh-huh. Pero el ser camarógrafo en Televisa México, y no es como presunción, con decirles que yo creo que un muy alto porcentaje de gente que desea con todo su corazón ser camarógrafo, no lo consigue. Y muere sin poderlo conseguir. Porque cuando yo entraron más de 100 personas, para ocupar 7 puestos de camarógrafo. 7 vacantes, y entramos más de 100. Y nos pusieron a prueba durante 4 meses, desde que yo dormía 3 horas. Se llegó un momento que me compré un despertador, ahí en las pulguitas, ahí donde venden cosas usadas, me compré un despertador así de grande, y me lo pegaba con cinta canela y me lo amarraba.
hay un Dios. Me lo amarraba aquí en mi oreja y más bien uno que vivía conmigo se despertaba, compadre, no la chingues, no dejas dormir. Y era cuando me despertaba. Porque yo duré 4 meses entrando en el noticiero de Loret, que era a las 3:30 de la mañana, y saliendo en el noticiero de Joaquín, que era a la 1:30 de la mañana. Ya sean, o hagan cuentas cuánto dormía yo. Dormía muy poquito y así me aventé 4 meses. Se me bajaba la presión un día cuando todavía era jalacables, estaba yo atrás del que trae el Steadicam en el noticiero de Loret, cuando estaba Loret en Primero Noticias. Con decirles que estuve a nada, si no salgo corriendo del foro y me ataco allá al baño, le vomito las patas a Loret de Mola. Tan payaso que era. Me corren, me hubieran corrido. Y yo a prueba. ¿Y en vivo? Y en vivo. Y yo a prueba. Y de repente yo estaba atrás porque estaba el del Steadicam, así que trae como el chalequito, el Steadicam, así. Y yo atrás lo agarraba del cinto, lo guiaba y a la misma vez yo le detenía el cable. Pues yo estaba, pues a nada, yo creo que ni a 1 metro siquiera de Loret. Y estuve a punto de vomitarlo. Y salí corriendo, pero era porque no comía, bueno, muchas cosas. Y ya después, tú me preguntas ahorita, ¿qué sentiste cuando te dicen, sí? Me cambiaron con muchos productores, con muchos ingenieros. No saben ustedes, o sea, fue algo pesado. Y conforme iba pasando la semana nos reunían a todos esos 100 y algo. Y decían, porque es una empresa de mucha exigencia, ¿eh? Por eso les decía, mucha gente puede decir camarógrafo. O sea, es bien difícil ser camarógrafo en una empresa tan grande. Entonces, cada semana nos reunían y decían, tú, no das el ancho en la empresa, retírate. Ustedes, échenle ganas. Y otra vez, otra vez. Y hasta que quedamos 7. Y uno de ellos, yo fui. Entonces, no, pues yo me sentía contento y todo. Y de repente dice unas personas, gente, de ahí de la empresa todo, tienes que festejar. Vamos, sabemos que no traes ni un 5 partidos por la mitad, pero nosotros te vamos a pagar la peda y te vamos a pagar la comida. Óyeme, ya tú cuando ganes billetes, nos recompensarás o te toca a ti. Bueno, pues que hicieron el ambiente, harta cerveza, así, la fiesta. La fiesta en grande. Sorpresa. Cuando estoy yo sentado, en el transcurso de que está la fiesta, no tomé porque yo agarraba refresquillo, así yo no. Es bien difícil que tome, pero sí estaban tomando. Echando música, qué chente, hombre, felicidades. Y ya llegaba otro, felicidad, porque invitaron a varios de Televisa, pues, para celebrar. Para celebrar, porque decían, es lo que le digo, es bien difícil. No cualquiera logra. No, es bien difícil. Difícil. Y no, mucha gente lo tiene a lo mejor como, ay, güey, estás ahí, qué artista. No, después, o sea, bien difícil para entrar. Y ya después viene lo bueno. O sea, entrar es nada. Sí. Ya después es bien y lo bueno que es la chamba. Las exigencias de la empresa. La chamba y el trabajo que se te viene. Y no, hay mucha gente que dice, ay, qué bonito ha de ser. Sí es bonito, pero es mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando estás sentado ahí rodeado de todos? Cuando estaba yo ahí rodeado y empieza a caer el 20 de que me tengo que quedar a vivir allá. Y empiezo a pensar que mi mamá acá se quedaba, que la novia también acá se quedaba. Sí. No, dije, no quiero esto yo para mí. Y ya me andaba rajando. Me pasé unas noches, la nostalgia, porque la gente que se va lejos de su tierra. No, hombre, la neta, mi respeto. Empecé yo a pensar, bueno, extrañaba hasta lo que más te imaginas de mi rancho, de la Piedad, de amigos, fue bien difícil. De repente me agarraban los nervios a medianoche y fíjate yo que pensaba, yo decía, vivía con 2 señoras, Yoli y Titi, a las cuales
si llegan a ver este video, que Dios me las bendiga siempre. La verdad. Porque ellas me tuvieron viviendo y me daban de comer, me compraban calzones. Ropa. Yo me aventé, no les miento, yo me aventé 3 meses y medio con los mismos calzones. Lavados. A veces no, mija. A veces no. En serio, a lo mejor tú quieres suavizar la cosa, ¿verdad? Pero a veces no, Juan. No, pues como ¿En había. serio? ¿En dónde los lavaba? Yo llegaba, a lo mejor yo decía, a ver, ya llegué en la madrugada, lavo los calzones, pero yo llegaba a las 3 de la mañana y decía, pero me tengo que ir a las 5. No alcanzan a No se secarse. alcanzaban a secar y así me los dejaba. Andaba yo bien hediondo ahí por todas. Imagínate, en serio, de veras, y no es payasada. No, yo sé que no. 3 meses y medio con los mismos calzones me aventé. Y un compañero decía, no, hombre, ¿qué de? Y ya nos bajaba vara y todo, pero pues fue algo muy bonito. Sí. Fue algo muy bonito. Y ya después, me fui aclimatando. Y ya después, pues fue mucha satisfacción bonita. Para ya terminar esta, ya, para que piensen una pregunta. No, ¿Cuánto es queda? tu espacio, es tu espacio. Te digo, me quería venir a medianoche y yo decía, no, pues ya cuando menos se den cuenta yo ya estoy en La Piedad o en el rancho y me quería venir caminando desde la Ciudad de México. Fíjate, mi desesperación, porque no traía ni un 5, ¿cómo? Yo decía, caminando, agarro mi mochila y vámonos, recio. Y luego yo como que reflexionaba, yo decía, no chingues. Pero hubo momentos que me regresé de la puerta. Neta, me regresé de la puerta. Y no es tan fácil. No, Pero cuando persigues tus sueños sí se puede lograr. Ya después, pues era satisfacción grande porque era mucha presión. Yo me temblaba la mano. Vicente, dale, suma la cámara. Y me la agarraba de los nervios. Algo muy, muy fuerte. Entonces, pero ya después fui aclimatándome. Ya después fui aprendiendo. Me capacitaron mucho. Es una empresa que te capacita. Yo me aventé muchos meses que me pagaban a mí mi dinero como si estuviera trabajando y me mandaban a capacitación con corresponsales de guerra que habían participado con el conflicto del ZLN, con el comandante Marcos, aquí en Chiapas. El buen amigo Alejandro, Alex, él fue de los camarógrafos que recibió hasta premios de periodismo internacionales por cubrir ese conflicto con el ZLN y el gobierno. Y ya después nos mandaban que a Acapulco, ya después eran los viajes, ¿no? Ya. Yo una vez le dije a Hani, voy a ir a Acapulco, de mis primeros viajes a Cancún. Y le dije, ponme un calzoncito. Ya estábamos casados. Y le dije, ponme un calzoncito ahí medio atractivo para irme a pasar a las playas de Cancún. ¿Qué creen? Ya te lo eché. Y que me eche un calzón todo veteado, todo lleno de cloro. Y pues ya no me pude yo allá explayar. Y que le habló, oye, me quedó así como que dije, ¿sería plan con maña o qué? Se fue, es que él a veces no se metía, o sea, le tocaba ir mucho a Cancún, a Chiapas, a toda la República. Y pues no, yo le dije, oye, ¿por qué no fuiste y compraste un short como en calzón? Y una vez yo tenía unos calzones fuchsia y me despintaron. Y le vetearon unos boxers, me acuerdo que eran unos boxercillos. Y pues yo se los eché, pero no fue con intención de que no anduviera luciendo su cuerpo escultural. Mira, por acá mi Obdulia te mando un abrazo. Dice, saludos, Hani Vicente, estaba viendo una película, abrí Facebook y me encontré con ustedes. La verdad apagué la tele porque está más interesante el en vivo. Muchísimas gracias. Dice Elizabeth Maya, no manches, qué hediondeza lo gacho. 3 meses y medio. Para que vean lo que cuesta perseguir un sueño. Imagínate, dice, tanto sacrificio vale la pena y aunque sin calzones lavados, pero dice, lo logré. Y bien logrado, hermosa. Y ya, gente, pues a nosotros nos toca por acá, dice Rosy Hernández, yo siempre he dicho, eso de qué sirve que tengas todo el oro del mundo si no tienes humildad. Y les digo, Dios es bien grande. Sí, dice mi Ah. Gaby. Eso es todo, Hani, el calzón veteado, mija.
O sea, una también tiene que ponerse lista. ¿Cómo vas a dejar que el marido ande enseñando las carnes en calzones ahí en Cancún? Pues no, mínimo lo limitó y lo pensó un poco más. Y te digo, Dios es bien grande. Y cuando tú te expones así cuando tú te expones y la gente que ha ido a Estados Unidos, que se va, que a veces cruzó por el cerro y todo eso, no me dejará mentir que Dios nunca deja solo a uno. No. Cuando tú te lanzas por algo bueno, cuando andas mal, pues. Es ¿verdad? un imposible. Sí, pero cuando te lanzas por algo bueno, por algún bienestar, por algo bonito y que te dejas ir, pero con todo, Dios no deja solo a uno. No. Yo de repente me decían, Vicente, tienes que ir agarra el metro porque va a haber un evento en el Palacio de los Deportes. Allá tienes que estar a tal hora. Ah, está bien. Y yo estaba a prueba y no me pagaban. ¿Y de dónde iba a agarrar dinero Para irte en el metro. para irme en el metro? Entonces, de repente salía yo, decidido para ir al metro a ver qué hago. Así yo. A base de puros milagros casi andaba. Y ya iba así, y ya me topaba por ahí por Tlatelolco a un señor hermano de Toño. ¿Cómo se llamaba él? Se me ve el nombre. Y ya me decía, Marco. Me acuerdo. Y ya me decía, ¿qué, Vicente? ¿También te tocó ir Al Palacio. al Palacio de los Deportes? Sí. ¿A usted también? Sí. Vámonos, vámonos. Y ya íbamos. Fíjense nada más si Dios es grande o no. Y llegábamos y íbamos llegando al metro y luego decía, espérate. Y ya metía mano a la bolsa y decía, fíjate que yo colecciono boletitos. No, ¿Qué? tarjetitas del metro. Yo colecciono tarjetitas del metro y ya tengo una bien vieja y ya la quiero como suplir y tengo varias de esas, pero ya pues, le puse como 200 pesos y nomás no me lo acabo. Te la regalo. Yo, no, ¿cómo cree? Sí, te la regalo. Ah, bueno. Y yo ya llegaba y yo Metías decía, tu no tarjetita. manches, bendito sea Dios. Y la metía sin dinero para cenar, ni para nada. Y ya estando ahí en el evento, pues vamos a acomodar y todo. Toda la noche vamos a trabajar, a acomodar, e instalar cámaras, cables y todo, porque en la madrugada empieza el evento. No en la madrugada, sino a las 8 o 9 de la mañana, pero tenías tú Por acá te tienen una pregunta, ¿eh? porque tenías tú que acomodar todo. Entonces, ya y en la noche yo al gruñidero de tripa, yo decía, hijo, pues. Y ya miraba que andaban allá comiendo y se venía otro. ¿Qué, Chente? ¿Ya cenaste? Y yo, ya antes de venirme. Pues si te viniste a tal hora. Y yo, no, pues, pero, comí bien. No traigo hambre. Porque les digo, El orgullo. yo he sido siempre medio orgullosillo en ese sentido de que digo, no, ya comí, aunque traiga las tripas que... Entonces, de repente decían, pues ahora te vas a chingar la torta que traigo. Porque mi esposa le dije que tú venías y me dijo, te voy a echar unas 2 tortas de huevo. Unas tortas de huevo que hacían allá en México, ¿no? Como de huevo, ¿no? Yo no sé qué, ándale, que le echaban chilito verde y todo. Y unas tortas. Y yo le decía, no, muchas gracias. No, le digo que ya comí. ¿Te la comes o qué? Órale, pues. Y en el momento en que yo la estaba agarrando, yo decía, no manches, la verdad que Dios es no bien me deja grande. solo. Entonces, como estas cosas que le estoy contando pasó muchas veces. Muchas veces, o que de repente yo decía en el Estadio Azteca a las 2 de la mañana que acabamos el partido, yo decía, ching, ¿ahora cómo me voy? Y de repente un angelote también que me agarré por ahí en la Ciudad de México, que no crean que se me olvidó ni nada, y si nos ve y todo, le agradezco de todo corazón, José Luis. José Luis, un José saludo. Luis de repente me daba unas cagotizas, que no, es muy especial, pero así como es de especial, tiene un corazón. Y yo lo vi, la neta, yo lo veo como un hermano, porque de repente me decía, hasta cuando tú llegabas a México, ¿y en qué vas a ir por ella? Y yo, no, pues, a ver en qué. Pues, órale, me colgaba. Yo decía, pues no. Y ya cuando faltaba poquito, ¿y no vas a ir por tu vieja? Y yo, sí, pues al rato, ándale. Aquí estoy afuera esperándote. Y ya estaba fuera de los edificios, ahí en Tlatelolco. Sí. Y ya me llevaba.
Y entonces fue un angelote para mí también. Entonces yo creo que todos encontramos ángeles en el camino que el mismo Dios nos pone. Cuando las cosas, y les digo, pues así fue agarrando como el hambre, no solamente de ser alguien, sino el hambre de que yo decía, no chingues, pues tengo que trabajar. Que trabajar, mi papá ya había fallecido, mi mamá acá se había quedado sola. Entonces yo tenía que trabajar, conseguir que me pagaran y conseguir que me pagaran bien. Entonces, de jalacables no me iban a pagar bien. Por acá preguntan, Gloria Cristina te manda un saludo, hermosa Sara Techeverría. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Qué hice con mi primer sueldo? Me acuerdo que me vine y mi mamá era siempre de comprar sus yogures. ¿Y nos fuimos a dónde? A la Walmart. A la Walmart. Me vine rápido en cuanto me pagaron. Y le dije a mamá, cámbiese y córrale. Y mamá siempre iba a la Piedad y se compraba aquí un yogur o 2 yogures. O una leche. O una leche. Y ese día, le dije, le tengo que comprar un chingo de cosas a mi mamá. Y que vamos, y mamá daba un paso y lloraba, ¿te acuerdas? Hijo, pero yo no quiero eso, y yo no. ¿Se le antoja o no? Sí. Pues entonces cómpreselo. Y le compré un chingo de cosas a mi mamá con mi primer sueldo. Y mi jefa bien contenta. Ese día andabas tú con nosotros, ¿no? Sí, yo los llevé. Y yo le decía, cómprese lo que quiera. ¿Qué es eso, hijo? Me decía. Y yo, que ni sabía qué era. Y yo, mamá, es un cereal y así. ¿Cómo sabrá, hijo? Y yo, cómpreselo, mamá, para que se lo coma. El primer sueldo fue comprarle todo lo que se le antojaba a mi mamá. Eso fue lo que... ¿para qué me hacen llorar? Eso fue en lo primero que gasté cuando me dieron mi primer sueldo. Sí. Dice Carmen Rocha, hola Janichente, con tanto esfuerzo, pero valió la pena, muchas felicidades por su carrera a los dos y muchas bendiciones. Muchas gracias, dice Rosy Hernández, es cuando uno sabe que uno está bendecido por Dios. Dice José Guadalupe, me encantan sus historias, primo, están chidas. Y después, Chente, pues obviamente llegas a Televisa, pasa toda esta onda donde pues los años que estuviste ahí, conoces artistas. Dice Ceci Ramírez, ay Chente, me tienes a moco tendido. Pero, hoy en día, ¿cómo está Vicente? O sea, hoy en día, ¿quién es Vicente? Es el mismo muchachillo que tenía tantos miedos, que a lo mejor le daba pena cómo hablaba, o ya Vicente ya entendió que todo fue un proceso y que al final del día todo eso ha logrado ser lo que hoy él proyecta en esa plataforma tan hermosa que tienes, con tanta gente que te sigue, y que al lugar donde va siempre es como que me identifico con usted. O sea, ¿cómo está Vicente ahora? Pues yo siento que cada paso que das en tu vida, cada tropezón, es para irte formando, y a todos nos pasa eso. Pero también depende, o sea, desde qué punto de vista estés viendo todo lo que pasa. A veces dice uno, es que me operaron y se me complicó y se me infectó y ya me andaba muriendo. Pues esos son tropezones tal vez que te enseñan como a reflexionar y aprovechar más tu vida, ser diferente con la gente. Entonces, todos esos golpecillos te van como moldeando para que seas mejor persona, para que vayas aprendiendo. A lo largo de todo eso y de cosas que me estuvieron pasando, fui valorando más aún la familia. Cuando yo llegué ya ahí y que yo vi, sí es muy bonito, pero nada está por encima de la familia. A mí se me pidió en esa empresa que tanto quiero y que todavía la quiero y que yo siempre he dicho, y a lo mejor yo todavía a veces publico fotos y la gente puede decir, caray, pero créanme que a veces cuesta tanto trabajo, más de lo que se pueden imaginar en su cabeza, entrar a esa empresa, familia. Entonces yo me sigo sintiendo gente de Televisa. Estoy trabajando en la radio, les doy muchísimas gracias, sí,
pero me sigo sintiendo que tengo sangre de Televisa. ¿Por qué? Porque te cuesta tanto entrar y es algo tan bonito, pero fui viendo en el paso de los años que estuve ahí que eso era sacrificar la familia. Y llegas a un momento donde pues tienes que elegir. Entonces yo elegí mi familia. Yo elegí mi familia. Cuando Gus nació vine y lo vi, lo cargué entre mis brazos y luego ya no me dejaban venir y ya lo vi, ya nomás lo miraba en fotos y ya lo vi a los meses y parecía que era otro. Parecía que me lo habían cambiado porque yo lo había visto de horas. Entonces cuando de repente lo veo ya como de meses, no me gustó. Entonces ya empecé yo y dije, no, yo quiero disfrutar a mis hijos, quiero disfrutar a mi familia. Entonces, por eso yo a veces les digo, todo esto que a mí me está pasando, por ejemplo, en la página, yo a veces les digo, yo no les cobro dinero, si no me quieren dar estrellas, no me den. Y otra gente dice, Chanti, tan menso. ¿Qué menso eres? Diles que te den estrellas. Y a mí me vale madre si me dan estrellas o no. Porque por lo que luché un chingo para llegar a Televisa, me está pasando ahorita. Yo quería hacer esto en Televisa. Yo quería hacer videos, yo quería ir a un lugar, yo quería ir a un rancho, yo quería ir a otro. Quería hacer lo que me gustaba, que eran los videos. Entonces que la gente me permita y que me siga y que esté al pendiente con lo que yo subo y que me diga, Vicente, qué bonito video, Vicente, haz ahora acá, Vicente, ve allá. No necesito, aunque te digo, y lo reitero, sigo queriendo esa empresa. No necesito estar en las grandes televisoras. No necesito estar en Televisa, por ejemplo, que es un monstruo, para hacer lo que me gusta y estar disfrutando de mi familia. Entonces, pues yo me siento bendecido. Y más que yo me crea, a lo mejor hay gente que dice, ay, Chente, ya lo sigue mucha gente, al rato va a andar de payaso como otra gente. Y yo a veces les he dicho, no nos metan en el mismo costal, porque no somos iguales. Entonces, a mí me emociona esto. Yo no lo hago para que digan, ay, Vicente, y al rato a lo mejor ya no hablarles y andar haciendo otras cosas y ya ni pelar a la gente. O sea, yo no lo hago como para obtener fama, o yo no lo hago lo hago porque me gusta. Y porque disfruto hacer los videos. Y porque me da gusto que la gente me siga. Entonces, es lo que les digo a veces tal vez no saben lo que hay detrás de las gracias que yo les doy, que les digo, les doy las gracias con todo el corazón, muchísimas gracias. A lo mejor no se sabe lo que hay detrás, pero lo que hay detrás es esto. Lo que hay detrás es una historia de una persona que luchó y que llegó a algún lugar, pero que lo dejó por su familia y que tal vez dijo, chin, lo voy a dejar por mi familia, me vengo. Pero imagínense que ya tenga su familia y también tenga esta otra parte que le gusta hacer, ¿no? Dice Rosy Hernández, pero mira, Chente, qué bendición que estés haciendo lo que te gusta en tu tierra y con tu familia. Sí. Es que yo no, si hubiera yo querido figurar, a mí nunca me ha gustado. Hay gente que me dice, oye, Chente, yo no sabía que estabas en Televisa. Y hay gente que lo grita a los cuatro. Yo no estoy en contra, ¿no? Cada quien. Pero a mí nunca me ha gustado ser presumido. Por lo mismo de que me motiva el hacer las cosas y me exijo, sí me exijo. Entonces, y soy muy celoso de lo que yo hago y de mi trabajo y lo escondo y soy muy celoso de mi trabajo. Entonces, si yo hubiera querido, por ejemplo, a lo mejor los aplausos, la admiración, pues me quedo allá. Porque sigue siendo hasta el momento pues una empresa muy poderosa y muy reconocida, ¿no? Sí. Entonces, me decía el ingeniero, me acuerdo, y gente de ahí, compañeros de ahí de Televisa, Chente, pero ¿por qué cuando más bien estás en la empresa te sales? Tú estás loco. Estás loco. Qué menso estás. Pero luego se sentaban ya en corto conmigo y me decían, llorando, me decían, te felicito, pinche Chente. Que tengas esos de dejar esto, porque es bien difícil.
es bien difícil dejar Sí. el reconocimiento. Yo me acuerdo que venía a La Piedad, y yo me acuerdo que la gente que sabía que estaba allá, Chente, ¿cómo estás? Oye, ¿y qué dice Televisa? Y esto y aquello. Yo venía con mi tacuchi de Televisa, porque estaba en el noticiero de Joaquín, y me llevaba ropa cuando venía para acá, para La Piedad. Me llevaba ropa y me cambiaba, porque no me gustaba venir en el camión o llegar a La Piedad con el chaleco uniformado con el de Televisa. Yo decía, no, yo voy con mi gente, y mi gente me quiere tal y como soy. Sí. Y así voy. Le digo, no critico a lo mejor la gente presumidilla, pero nunca me ha gustado. Entonces, por eso me salí. Y yo salí muy bien. Bendito sea Dios, he planeado, que ya luego le estaré haciendo un video. Claro. He planeado, quiero de repente echarme una vuelta. Es bien difícil entrar, pero tengo conectis ahí que pueda que me dejen entrar para hacer un videíto ahí desde adentro con los amigos y todo. Porque yo quedé muy bien. A lo mejor me voy a ir muy payaso, pero salí por la puerta grande. No me corrieron, yo me salí. Y me salí por mi familia y por ustedes. Por mi Gus, por mi gente. Y que ahorita los abrazo y digo, fue lo mejor que hice. Y te faltó tu amigo. Mencionar a tu Sí, amigo. pues, a mi amigo Luis Abel. Es que así le digo. Él se emociona mucho que le diga que, ay, mi amigo Luis Abel. Dice por acá Rosalba Vázquez. Rosy Hernández, muchas gracias, hermosa. Dice, pongan su like, chicos, para llegar a más personas y no se olviden de compartir. Rosalba Vázquez dice, wow, qué bendito. Bendito Dios, es lo más hermoso bendecir a su madre. Qué bonita historia, nos pone a llorar con esas pláticas. Por eso en San Felipe lo estimamos muchísimo a usted, a su esposa Jani. Muchas gracias. Dice Gloria Cristina, dice, muchas felicidades, Vicente, dejaste tus sueños laborales por el sueño de la familia, por el amor de tus niños, y Dios te ha recompensado y bendecido con tu público. Carmen López dice, muy buena elección, Chente, primero la familia. Mi Cintia Navarro, hiciste una muy buena decisión, tú quieres estar con tu familia. Sí. Imagínense si es lo que les digo, si yo de repente miraba a mi mamá, llore y llore. Sí. Y ya no le íbamos y la abrazábamos. Y ya sabíamos que ya se había ido mi papá. Y mamá llorando, no sabíamos ya cuándo lo íbamos a volver a ver. Y yo dije, no, eso no. Dice mi Gaby, creo que los tiempos de Dios son perfectos, te puso un camino desde abajo, te mostró el glamour de la fantasía y te regresó a lo más valioso, tu esencia, tu gente que tanto te apreciamos, y con la bendición de tu compañera de vida, Hani, como la llamamos los Hani Lovers, con los sobrinos de todos tus mayores tesoros. Mi queridísima Angelita, muchas gracias. Dice, muchas bendiciones a los dos. Muchas gracias. Yo les voy a decir una cosa. De repente uno sí siente, ay caray, como el subidón, ¿no? Cuando de repente, pues empieza uno a codearse con esa gente. ¿Qué le pedí yo siempre a Dios? Yo le decía, Dios, nunca, y se los juro que desde chico, no sé por qué es más, tengo más amistades de señores ya grandes que de mi camada o de mi edad. Porque siempre como que fui de tomos de una mente así como que más madura, digamos. Entonces yo me ponía a platicar con los señores ahí en el rancho y concordábamos. Yo con mi papá iba ahí a la milpa y ven, hijo, vamos a asadonear el maíz con el asadón. Y nos sacábamos unas pláticas que para qué te cuento. Entonces, siempre yo lo que le pedí a Dios era que no me desviara de lo que en realidad, y hasta ahorita le sigo pidiendo eso a Dios, que no me desvíe de lo que en realidad vale la pena en esta vida. Así es. Que siempre me abra los ojos para valorar lo que en realidad vale la pena. Porque luego a veces nos dejamos deslumbrar por el dinero, por las mujeres, por muchas cosas, por los lujos, por muchas cosas. Y cuando ya luego ya estamos muy cerquita de colgar los tenis, decimos chin. Yo creo que ha de ser muy feo estar en una situación donde digas, híjole, no ha valorado a mi familia, no ha abrazado, yo a mis hijos los abrazo, soy más empalagoso que nada. Y quiero morirme así. Porque luego a veces no los abrazo, y luego me recuerdo y digo, bueno, ¿a qué me salí? ¿Para qué me vine? ¿Para qué me regresé?
estar con ellos, para valorarlos, para estar en cada momento con ellos. Y me vuelvo a reactivar, porque como ser humano uno a veces pierdes como el hilo de lo que de de lo verdad que querías, quieres. entonces, y es normal, ¿no? Es como ser humano uno, entonces. Dice Concepción Ramírez, ay, Chente, me haces llorar con tu historia, pero como paisanos estamos muy orgullosos de tu trabajo y de todo lo que haces, mi queridísima Ani Pimentel, hermosa familia, Marisela Esparza, bonita y hermosa familia, saludos y bendiciones, Dios los llene de muchas lluvias de bendiciones hoy y siempre. Luisa Rodríguez, bendiciones, Vicente, y a ti y a tu linda familia, tienes una linda esposa, que Dios los bendiga, muchas gracias. La verdad, Chente, ha sido un placer tenerte aquí, que nos platiques. Yo pues me la sabía, quería que ustedes lo conocieran porque pues va más allá de como pareja, sino esto es como esta manera profesional de que cuando yo conocí su historia, les voy a ser muy honesta, yo me sorprendí muchísimo porque pues yo siempre estuvieron ahí, no me llevaban a la escuela, me traían, había dinero, había muchas comodidades. Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien pudiera sufrir tanto? Porque no me tocó vivir esa parte, bendito a Dios, a mis papás, a sus posibilidades, siempre nos dieron lo necesario para salir adelante y ya de cada quien si lo quiere valorar o no, si lo quiere aprovechar o no, pero pues a mí siempre me gustó la escuela, decidí estudiar, terminar una carrera y gracias a eso pues conocí a Vicente, pero él no. Entonces yo me sorprendía muchísimo cuando me contaba sus historias y le decía, es que un día me lo tienes que platicar, un día te tengo que entrevistar porque más allá de causar lástimas, quiero que entiendan de verdad que todo se puede en esta vida. Mi mensaje es muy claro y se los dije el otro día en un en vivo, tenemos todo en la vida para ser felices. Tenemos todo en la vida para lograr nuestras metas, a veces nos falta creernos la gente. Y con esto te pregunto, o sea, ya para despedirnos, ¿qué le dices a toda la audiencia, a todos los chavos, a todos los que a lo mejor se quedaron con ganas de hacer algo, de emprender un negocio, de terminar la primaria, de aprender un oficio y que vean que no es imposible? O sea, aquí hubo desveladas, aquí hubo malpasadas, aquí hubo humillaciones, aquí hubo de todo, o sea, gente que no creía en ti, como hoy en día hay gente que dice, ay, tú no vas a poder, ¿tú crees que con ese cuerpo, con esa cara, con esa voz? No, no se la crean, no se las crean. De verdad, Vicente es la prueba y por eso lo quise invitar, de que sí se puede, de que se puede llegar a ser alguien, de que puedes lograr tus sueños y todavía te puedes dar el gusto de decidir si te quedas o te vas a disfrutar de una familia, a disfrutar de lo que has logrado y a hacer pues contenido en redes, gente, que te sale muy bien. Pues gracias a la gente que está al pendiente. Esto no lo podría lograr sin Espérame. sin estar con la Antes gente. de que te me vayas, déjate, hago esta preguntita. Dice por acá Gloria Cristina, dice, yo solo quiero saber una cosa, y ya cuando estabas cumpliendo tus sueños, ¿qué te decían esas personas que un día te decían el licenciadillo, cuando vieron que lo que te propusiste lo lograste? Pues bien compas, bien amables, bien platicadores. Ay, gente, ¿cómo estás? Para allá Como y si te para hubieran acá. apoyado toda la vida. Como si te hubieran apoyado toda la vida. Así Entonces, pasa, mi Cristina. y les voy a decir una cosa, a veces no medimos, yo no los culpo, porque a veces no medimos lo que hablamos. A veces como personas tal vez lo hicimos de chascarrillo. Por eso, a lo mejor ellos ni en cuenta, o de sea, que te hacían ni se mal. acuerdan ellos. Pero a veces uno es como una esponjita. Entonces yo, ¿qué les puedo decir? No sean una esponjita para lo malo, sean una esponjita para las buenas experiencias, para superarse. Porque muchas veces lo pueden decir sin ninguna malicia. Ay, el licenciadillo, ni vas a llegar a nada. Pero esa palabra, si ustedes la adoptan como cierta, puede tener mucho poder. Mucho poder. A un grado de que ustedes dicen, no, pues no puedo. Entonces, aguas con eso. Pero sí, ya después, pues bien compas. Bien compas, ay, gente, que esto, que lo otro. Y me procuraban y bien. Fíjate, antes de que ya despidamos, yo les quiero decir a los jóvenes, hoy tienen la posibilidad de estudiar. Yo me acuerdo en mis tiempos era, Chente, vas a pagar la colegiatura, pues no comes torta. Chente, vas a pagar la colegiatura, vas a pagar los libros o vas a pagar el material, pues zapatos no traes. Yo llegué a traer unas botas de la basura, del basurero. Unas botas de la basura y
y me da mucho gusto y no me siento menos, la verdad, porque pues era lo que a veces podían darle a uno. Yo todavía me las llevé a México, esas botas de la basura. Eran unas botas chatas, me acuerdo. Y allá llegaba y, ese Chente. Y me decían, ja, ja, ja. Como Chente Fernández, pues ahí en México. Y yo llegué a andar en varios eventos con mis botas. Y eran unas botas, ¿qué creen? Que hasta el más de billetes que estaba ahí me las chuleaba. Y eran de la basura. Entonces, ¿qué les digo con esto? Es como veamos y con qué actitud veamos la vida. Entonces, yo me sentía poca madre con mis botas de la basura y no me hacían menos, no me hacían sentir menos. Los tanques que tanto adoro, los tanques que mi mamá decía, pues mandó tu papá, les voy a comprar sus tanques del mercado, esos zapatos que tenían suela verde, duraban tanto. Hijo, que nosotros con ganas de volver a estrenar agarrábamos un vidriecito y le empezábamos a tallar, pero con mucha delicadeza y con mucha precisión, porque para que pareciera que sí se estaban como desgarrando, porque si mi mamá notaba que tenían un abajacito o un vidrio, así nos dejaba con el calcetín de fuera o el dedo de fuera. Entonces, ahorita lo tienen todo, los muchachos, aprovéchenlo, valoren a sus papás. Cuando ustedes ya estén bien, que tengan una carrera y que salgan adelante, no los olviden. Porque acuérdense que quien está también ahí con ustedes, yo me acuerdo que mi mamá me hacía los chocomiles, se iba caminando a traer huevos de codorniz, porque a ella le dijeron que tenían vitamina. Yo pues sí tienen, ¿no? Y por eso ahorita yo les doy huevos de codorniz a los niños. A los niños, pues las compramos, de hecho. Entonces, también falleció mi papá y fue cosas muy duras, pero ya para terminar, porque para no extenderme tanto y luego, me preguntabas qué quería decir por último, ¿no? Sí, ¿con qué concluyes? Que le echen muchas ganas, que sí se puede, que lo tienen, primero métanselo aquí en el corazón, no por dinero primero, métanselo aquí en el corazón y deseenlo con todo su corazón lo que quieran hacer, con todo su corazón. Hablen con Dios de repente, siéntanse que están en ese lugar. Y luego, manos a la obra, a que chingarle y meterle con todo, con todas sus fuerzas, como si nada más hubieran venido al mundo para eso. Ya después va a haber recompensas, pero primero se tienen que concentrar en eso. Y les digo, tienen que tener hambre de las dos. Hambre de lo profesional y hambre de comer. Con eso, créanme, que es la clave para llegar a un lugar y sobre todo también la humildad. Nunca se olviden de la humildad, porque te decía hace un momentito, vete Luis, porque les decía hace un momentito, es la llave para abrir cualquier puerta y para abrir cualquier corazón, la humildad. Esa es la mera. Y pues, Jani, muchas gracias por haberme invitado. Un placer tenerte aquí, Vicente. Pues me hiciste recordar cosas muy bonitas. Yo me quedo como experiencia y mucha gente de repente dice, ay, Chente, qué triste tu vida o así. Te voy a decir una cosa, hay gente que la ha pasado peor. Y por eso uno debe de valorar. A lo mejor yo digo, bueno, yo tenía esas botitas de la basura, pero las tenía. Y a lo mejor mis papás se daban la tarea de, pues se las busco. O ese chocomil en la mañana. Hay gente que ni eso tiene. No. Entonces, debemos de ser agradecidos con la vida, debemos de ser agradecidos con Dios y no olvidar a sus papás. Siempre. Dice Nicole Chaboya, las de la suerte, Vicente, tus botitas de la suerte. Sí. No, me aventé buen tiempo. Con ellas. Mi queridísima Janet, muchas gracias. Felicidades, excelente historia, muchas bendiciones, hermosa pareja. Dice José Guadalupe, ya me tienes llorando, primo. José María Echeverría, saludos y bendiciones, hermosa familia, Dios los bendiga por siempre, un fuerte abrazo. Y lloramos con ustedes, lo principal, la humildad del corazón, esa nos va a llevar muy lejos. Les agradezco muchísimo, Vicente, mil gracias
por haber estado Pues conmigo. gracias a ti en por, este programa. por haberme invitado y pues gracias. Te amo. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en Charlando con Jani López en este programa que Muchas en lo gracias. personal es muy especial. Muy especial. Ay, te amo. Muchas gracias. Gracias a todos, que Dios me los bendiga. Gracias. Espero que tengan y que pasen una excelente tarde. Reiterarle mi agradecimiento a Vicente Rodríguez Méndez por haber venido aquí conmigo a platicar. Se los dije, va a haber de todo. Va a haber historias de éxito, va a haber personalidades, va a haber especialistas. Y en esta ocasión quise traerles a alguien muy especial para mí, para que lo conozcan y para que sepan un poquito de verdad que todo se puede. Así como yo me sorprendí cuando conocí su historia de vida, cuando dije, wow, y tú lograste todo esto. De verdad sé que ustedes también tienen una historia de vida impresionante y conocen a alguien que ha logrado el éxito a través del esfuerzo y de la humildad. Gracias por seguirnos, gracias por estar conmigo, que tengan una excelente tarde. Por favor, a la hora que lo vean, no se les olvide compartir, dejar su like y obviamente un bonito comentario. Que sigan pasando una bonita tarde. Saludos, saludos para todos y que tengan una excelente, excelente tarde de jueves. Nos vemos. Sí, ¿los leemos? Antes de irnos, los leemos. Dice por acá Carmen Gutiérrez, felicidades primo, que Dios los bendiga. Rosalba Vázquez, lluvia de bendiciones, Chente, a usted y a su hermosa esposa e hijos, saludos desde San Felipe, la verdad que humilde es usted sobre todo, no olvidar a sus padres, abrazo, linda familia. Carmen Rocha, Chente, ¿te acuerdas quién te dio las botas? ¿Quién te las dio? El Chapulín. El Chapulín, dice por acá mi Carmen Rocha. José Guadalupe, bendiciones, hermosa familia. Rodolfo Jasso, muchas bendiciones, excelente plática. Uno de la Cañada, dice por acá. Rosy María, que pepenaba en la basura. De ahí 680 de sus botas mágicas. Gracias, hermosa. Rosalba Vázquez, linda tarde. Elvirita Quintana, gracias por compartir. Y Cecilia Beltrán, saludos. Mil gracias por acompañarnos. De verdad, gracias por sus buenos deseos. Por acá decían que nos habíamos juntado o habíamos llegado a hacer matrimonio y nos habíamos complementado. La neta que sí. Vicente tiene un corazonzote. Yo desde que lo conocí, un día les platicaremos la historia, pero me gustó pues charlar con él. Y ya después cuando conocí su historia de vida, pues más me enamoré. Dice María Esparza Olivares, buenas noches, que descansen, Dios los bendiga igualmente, que pasen una bonita tarde, gracias, de verdad, mil gracias por acompañarme charlando con Jani López. Para el próximo jueves tenemos una cita, tenemos nuevo invitado, y mientras tanto compartan, por favor, déjenle mucho amor al video y dejen su comentario para llegar a más personas. Que tengan una excelente tarde.